pero que llegue a los más altos títulos. Esto no garantiza que sea el mejor profesor, claro, sí, pero ayuda muchísimo. Sin duda, Minta, sin duda. Yo quisiera aprovechar la presencia de Mao Moreno, que también está con nosotros, y saludarlo, agradecerle la presencia, independientemente de comentar que los títulos finalmente a veces no son tan importantes como la buena voluntad y el sano criterio. Mau, buenos días. Cuéntenos, tenemos algunas preguntas todavía sin respuestas o reflexiones todavía incompletas. Gabriela le preguntaba a Minta y Fernando también un poco la misma inquietud. ¿Cuál es el modelo a seguir? Por ejemplo, cuando nosotros oímos que el presidente Correa dice una frase, se nos puede parecer a Chávez o se nos puede parecer a un presidente asiático. Cuando queremos ver la ciudad de Guayaquil, sabemos, tenemos claro el concepto de modelo de desarrollo. Cuando vemos Cuenca, cuando vemos Quito. Cuando vemos esta ley de educación, ¿qué vemos? ¿Qué país vemos? ¿Qué universidad vemos? María Josefa, buenos días. Mi saludo también a los panelistas y también, pues, de manera muy particular a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan en el país. Nosotros no estamos copiando modelo alguno. Este es un proceso en el cual estamos inmersos todos los ecuatorianos. Nuevo, es un tema, como decía Gabriela, es un tema que se está inventando en el camino, se está queriendo construir en el camino. Es un tema nuevo, no existe un modelo en ninguna parte del mundo. Más bien, yo creo que las referencias que nos permite ubicarnos en el contexto internacional hace de que indudablemente la educación superior en este país tenga que asumir cambios profundos. Por eso, qué mejor que este proceso lo vayamos construyendo, no es que eso lo vamos a inventar, más bien lo vamos construyendo conforme evidenciamos el escenario de una crisis educativa que requiere indudablemente asumir un mea culpa. Me refiero precisamente a aquellas universidades que han sido cuestionadas a través de las evaluaciones y que esto, pues, asimismo asume la necesidad de asumir una responsabilidad con la educación. Por eso es de que ahora se habla, y conforme lo dice la Constitución, el Estado asume su responsabilidad para con la política pública, que en este caso es la educación. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar, María Josefa y ecuatorianos, para que el Estado asuma su responsabilidad? Hoy en día estamos hablando de una educación que tiene sus valores, que tiene sus avances. Créame que quien más que yo, que he venido tratando con todos ustedes, gracias a la presencia de representantes de Alianza País y de oposición, el tema de la ley de educación, yo creo que el tema es más sencillo. Todos estamos de acuerdo en que la educación debe mejorar, todos estamos de acuerdo que los profesores deben estar cada día mejor capacitados, los alumnos deben de salir de sus casas con valores más claros. No, yo creo que eso nadie discute. La pregunta es por qué una ley que tiene una estructura que el presidente de la República tiene una vez más poder. No, más bien al contrario. ¿No? Vea, el 141 de la Constitución habla de la política pública, de la rectoría de la política pública, de que los ministros tienen que asumir su responsabilidad en temas inherentes a la política pública. Entonces la educación no está al margen de todos estos temas. Igual, pues los ecuatorianos votaron por esta Constitución y se habla de un nuevo proceso, de un nuevo esquema. Pero ¿sabe qué? Fernando, yo ahorita te doy paso, pero por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que tenemos? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos para una libertad y una política pública de educación, respetando la libertad? Si hoy tenemos un presidente de la República que dice en sus cadenas, no oiga, no vea, esto es malo, esto no vale, esto es una basura, esto no sirve. ¿Por qué? Dígame usted cómo y en dónde basamos la fe que esta es una ley orgánica de educación que garantiza la libertad de pensamiento. ¿Dónde? María Josefa, en la comisión, además de que el presidente es un colegislador, han participado los rectores. Son todos los asambleístas que construimos este proceso. Construyen, pero con un veto lo desbaratan. Pero bueno, Mau, yo tengo un panel que quiere conversar con usted también y yo vuelvo antes de que se acabe el bloque. Fernando. Parecería que es un salto al vacío, porque cuando se les pregunta a dos asambleístas cuál es el modelo a seguir para que entienda la comunidad, no saben qué decir y nos indican que van a construir. Ya hemos visto que son malos constructores. Lo bueno
hay que mantenerlo, lo malo hay que cambiarlo. Efectivamente hay que hacer correcciones en la educación, eso es definitivo. ¿En dónde se graduó usted? Discúlpeme, asambleísta. Tenga la bondad, mi estimado Fernando, pero no es que nosotros no conozcamos qué modelo, pero tenemos razones suficientes para asumir en este país un modelo que no sea ni copia ni calco. Y si tenemos referencias... Hay países en el mundo exitosos fruto de la educación y hay otros que siguen el ejemplo de los países exitosos. Por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, estos países que tienen éxito en los últimos años han copiado de otros modelos y les ha ido extraordinariamente bien. ¿Por qué tenemos que inventar nosotros algo? Ese rating mundial a nivel de universidades nos permite ver que indudablemente nosotros tenemos que asumir que en este país la educación tiene que ir por los derroteros de la calidad, de la excelencia. ¿Qué mejor, pues? Si es que hay referencias, ¿qué mejor? Como el modelo de Singapur, como el modelo chileno, argentino, pero fundamentalmente asumiendo nuestra realidad. Cuando hablamos de una universidad de calidad, cuando propendemos a la excelencia, es creo que lo más claro cuando hablamos del tipo de universidad que queremos. Yo creo que así como Fernando, como María José y todos los ecuatorianos estamos conscientes de lo que ha sido la universidad ecuatoriana hasta este momento, yo creo que es razón suficiente entonces para acoplar un modelo conforme lo plantea la Constitución en torno al régimen del buen vivir, una universidad que no sea autártica, una universidad que no esté anquilosada en el pasado, que claro, que hay que recoger los aportes muy valiosos en ciencia y tecnología, pero yo creo que además de eso, la universidad tiene que ser la protagonista de los cambios que requiere este país. Buenos días, Mao. Yo creo que aquí se está olvidando de un pequeño dato de que aquí la universidad desde hace mucho ha sido sin fines de lucro y desde hace mucho han existido universidades estatales. Ahora, yo creo que todos sabemos que si las universidades estatales y la participación del Estado y la predominante intervención del Estado en la educación universitaria fuera algo bueno, pues veríamos que las personas más privilegiadas de nuestro país estarían eligiendo poner a sus hijos en las universidades estatales. Pero eso no sucede, porque resulta que no son las que prestan un servicio de mejor calidad. ¿Por qué se crea una ley que lo que hace es, en lugar de darle características a las estatales más parecidas a las privadas, que parece que están prestando un servicio de mejor calidad y por eso las personas que pueden pagarlas eligen? Y en cambio, en lugar de hacer eso, se le da características a las universidades particulares que las van a hacer al final del día casi que indistinguibles de las universidades estatales. Es una paradoja, o sea, porque usted no puede negar que las personas que tienen la capacidad de pagarlo están eligiendo poner a sus hijos en las particulares. Y ustedes lo que están creando es universidades particulares más parecidas a lo que la gente no está eligiendo cuando tiene la capacidad de pagarlo. Gabriela, la universidad ecuatoriana es una sola. No podemos hacer leyes para las particulares, para las privadas o para las públicas. Nosotros estamos un cuerpo legal que incluye a todas. No puede generarse una anarquía. Pero mi pregunta es, ¿por qué las personas están prefiriendo, las personas que pueden pagar, por qué están prefiriendo las universidades particulares? Porque hemos vivido una crisis en la educación pública y eso creo que es Pero real. La crisis de la educación pública, ¿culpa de quién es? Este Estado colapsó. El Estado no asumió su responsabilidad con la educación. Es culpa del Estado, ¿verdad? Entonces ahora necesitamos más Estado. Así es. Ahora estamos planteando que el Estado asuma su responsabilidad. No puede desconectarse de la realidad educativa nacional. Usted sabe lo que ha sido la educación hasta nuestros días. Asambleísta, no se olvide que el gobierno tiene 4 años prácticamente en gestión pública. 4 años, lo que dura un gobierno. No culpemos a los de atrás. Así es, pero en este caso, ahora hablamos de una nueva constitución. Hablamos de una constitución que garantiza indudablemente una educación de calidad. Mao, muchísimas gracias por su tiempo y por sus buenas intenciones. Que Dios lo ilumine y les llegue a alcanzar, porque siempre decimos que aquí tomamos nota de los personajes que van haciendo la historia del Ecuador. Lo único que tenemos claro, los curiosos del derecho, los curiosos de los derechos humanos y los que hemos estado revisando el mundo, es que cuando un ser humano frente a su futuro tiene varios caminos, tiene mucho más garantizado su libertad. Cuando un ser humano, el Estado, le pone un solo camino, está sesgando la dignidad humana en absolutamente todas sus dimensiones. Mao y Aminta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este